Hola a todos, sean bienvenidos a esta tercera clase de este curso de Introducción al Dibujo Realista. Mi nombre es Matías González, profesor de dibujo, ilustrador, caricaturista, retratista. Sean muy bienvenidos y comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar a dar la explicación de la clase de hoy, que es sobre las figuras geométricas, fundamentales para comprender, para empezar a hacer el volumen. Son los primeros conocimientos técnicos que tenemos que saber para poder hacer cualquier tipo de volumen. Pero antes vamos a dar una explicación de algunas cuestiones del curso. Para mí es fundamental para aprender a dibujar tres temas que son fundamentales, que son la textura visual, el volumen y la composición, ¿no? Para ello, los ejercicios que yo doy para poder llegar a tener, para ser expertos o poder conocer y practicar este tipo de temas, es necesario desarrollar precisión en el trazo, que es lo que vimos en los dos primeros ejercicios, observación, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, y conocimientos técnicos, que también es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Sin esos tres tipos de práctica es imposible obtener resultados. O sea, no pueden faltar ninguno de esos tres tipos de prácticas. Para el volumen, que es lo que nos atañe el día de hoy, necesitamos tener conocimientos de las figuras geométricas, cómo funcionan las figuras geométricas tridimensionales. Bueno, dicho esto, vamos a la explicación del día de hoy, y que es un ejercicio de cubos. Primero les voy a mostrar un ejercicio que hice, un dibujo que hice, que no es para que lo hagan ustedes, pero sino es como ejemplo de lo que se puede, los resultados que se pueden obtener haciendo este tipo de prácticas. Bien, yo realicé en esta hoja de tamaño A4 esta composición, yo no la realicé la composición, pero copié esta fotografía de una obra escultórica, que es esta que ven aquí. Y bueno, les voy a pasar a explicar de qué se trata esto. Primero algunas observaciones acerca de lo que es la composición, que es lo que quiero que empiecen a comprender, que es cómo hacer algo que vamos a copiar, que queremos dibujar, cómo hacer para ubicarlo en la hoja de manera que quede equilibrado, armonioso, estético, y que sea un resultado acorde a lo que nosotros queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero copiar esta imagen y empiezo a hacer este cubo sin planificación y sin saber dónde lo voy a dibujar, lo puedo empezar incluso a hacerlo en el medio de la hoja, y este cubo me va a quedar afuera, o puede quedar demasiado pequeño toda la composición y me termina quedando un espacio vacío. Bueno, ¿cómo evitar este tipo de cuestiones? Primero tenemos que saber qué es lo que vamos a dibujar. Incluso yo podría haber decidido dibujar solo estos dos cubos, y si dibujaba estos dos cubos me iba a quedar todo este espacio, entonces tendría que ahí tenía que planificar de otra manera. Bien, cosas a tener en cuenta cuando vamos a hacer un dibujo. Primero, ubicar con dos líneas, que lo vamos a ver ahora cuando muestre el proceso de realización de esta obra maestra,
alargada. Entonces primero vamos a hacer lo macro y luego siempre pasamos de lo macro a lo micro. No vamos de las partes al todo, sino del todo a las partes. Entonces lo que vamos a hacer es marcar dos líneas. Yo marqué el eje de la mitad. Si fuera una composición horizontal, vamos a marcar una línea horizontal, ¿no? Entonces marco el eje y ya teniendo el largo, tenemos que ver cuál es el ancho de toda la composición con respecto al largo. ¿Cómo hacemos esto? Definiendo el extremo más extremo del ancho de un lado con el extremo más extremo del otro, que sería más o menos este. Y hacemos un rectángulo, como una caja en donde va a ir toda la composición. Eso siempre, en cualquier dibujo que ustedes hagan, no importa realista, no realista, si es un perro, si es una persona, si es un mueble, lo que sea, van a hacer esto. Entonces hacemos el encofrado, digamos, y luego vamos a definir cada parte. Esta composición es simple porque tiene su complejidad, tiene ciertas complejidades, pero lo que tiene de simple es que son 4 cubos del mismo tamaño. Si estos cubos, una cosa para tener en cuenta cuando en una composición, si estos cubos hubieran estado ubicados todos de la misma manera, uno arriba del otro, de una forma pareja, esto sería una columna y lo que haría, uno diría, bueno, una sensación de estabilidad, pero a la vez sería un dibujo que no te dice nada, muy simple. Entonces lo que hace al ubicar los cubos de una manera en la que uno está ubicado de una forma diferente que el otro cubo, eso hace que nos dé en estas direcciones lineales, en donde cada línea converge en un punto diferente, entonces nos da un dinamismo y una inestabilidad que hace que sea una obra un poco más interesante. Entonces hay que observar esas cosas. Pero si estos cubos estuvieran desparramados por toda la hoja de una manera caótica, entonces ahí termina de perder todo ese equilibrio entre lo armónico y lo inarmónico. Lo armónico de la estabilidad de este eje y lo inarmónico o lo dinámico de estas líneas, ¿verdad? Bueno, eso son cuestiones que vamos a ir viendo. Bien, una vez que tenemos el eje vamos a marcar. Yo lo que hago es marcar en el eje, por ejemplo, podemos marcar cada parte, cada cubo en donde converge y medir el largo con respecto al ancho y ir viendo dónde está cada punto. Entonces marcamos los puntos. Por ejemplo, acá, puedo marcar acá, acá, acá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, yo veo la obra, mido la obra, cuántas veces está esta distancia, 1, 2, 3. Comparo, veo la obra y veo acá en proporción, no el mismo tamaño de lo que estamos viendo, sino en la hoja, en proporción que entren esas 3 veces en un cachito. 1, 2, 3, y entonces ahí podemos marcar el puntito. Y así vamos marcando puntos de referencia en donde vamos a ir ubicando las líneas. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo es el proceso y continuamos.
día de hoy, como bien les dije antes, se trata de empezar a hacer prácticas figuras geométricas, en este caso el cubo, y vamos a ver un poco también el tema de cómo hacer un cilindro, muy sencillo. Una vez sabiendo hacer cubos y prismas rectangulares, se pueden, a partir de ahí podemos aprender a hacer cualquier otro tipo de figura. Básicamente se trata de la misma idea. Un cubo. Un cubo es una figura geométrica tridimensional que consta de 6 caras, tiene vórtices, tiene lados y aristas. Bien. Si esas 6 caras nunca la vamos a ver todas, cuando hacemos el dibujo del cubo con las líneas estructurales, vamos a dibujarlas a todas como para comprenderlo y poder ubicarlo de manera correcta. Esas caras se van a posicionar según desde qué punto de vista lo estemos viendo. Cada cara del cubo, esto ya lo saben porque lo han visto en la escuela seguramente, tienen cada lado tiene el mismo tamaño, pero según cómo esté posicionado, como lo estemos viendo nosotros, al observarlo lo vamos a ver, para la redundancia, vamos a ver cómo cambia el tamaño de cada lado, de cada cara, etc. Por ejemplo, si lo vemos de frente al cubo, lo que vamos a ver, vamos a ver un cuadrado, que es lo único que se va a estar visible, donde cada lado tiene el mismo tamaño. Lo marco bien. Estas líneas son líneas de boceto, como vimos antes. Si queremos hacerle la transparencia, es decir, las líneas estructurales a este cubo, porque acá puede que estemos viendo un cubo, puede que estemos viendo un cuadrado, pero si estamos dibujando un cubo, lo que va a pasar aquí es que hay las líneas estructurales convergen en un punto de fuga ubicado en el medio. Y los lados de atrás los vamos a ver no cuadrados, sino de esta manera. Y aquí vemos la cara trasera del cubo. Pero acá lo que veríamos es esto. Si vamos girando este cubo de costado, ligeramente, lo que vamos a ver que estas líneas se inclinan. Observen que yo todavía no hago no sé desde dónde empieza, dónde termina, sino que tiro líneas. Y esta línea esta cara va a quedar de esta manera. Se va a empezar a angostar, no sé si existe esa palabra, se va a empezar a poner más angosta. Por ejemplo, esta distancia con respecto a esta, ¿no? Un poquito más angosta. Y vamos a empezar a ver cómo se va asomando la otra cara. Y como lo giramos ligeramente, solo se ve. A ver, si yo aquí tengo que hacer esta práctica de observar, de que se parezca, que sea un cubo lo que estamos haciendo y no un prisma rectangular. Entonces yo acá observo que quizás haga falta sancharlo un poquito más para que sea un cubo. Ahí está.
reflejan las caras simétricamente, o sea, es como que se refleja en el espejo esta cara con esta con esta, esta con esta con esta, y aquí esta cara que vemos de fondo como esta se ven más pequeñas que esta por la cuestión de la perspectiva. Pero no se asusten porque esto no es lo que vamos a ver hoy, sino son dibujos de cubos, pero que se dibujan de otra manera. Ahora les explico. Lo que vamos a hacer es buscar fotitos, que es lo que vamos a hacer ahora, de ahora en más. La mayoría de los ejercicios es buscar imágenes, recomiendo Pinterest, puede ser, como imágenes de cubos, como esta, por ejemplo, que encontré en Pinterest, sin buscar mucho. O si no también, si tienen, pero no todo el mundo tiene, tener un cubo, si tiene un cubo físico hecho, puede ser ese cubo mágico o alguna figura geométrica cúbica que tengan y copiarla personalmente, mejor. Pero si no, vamos a trabajar con fotos. Por ejemplo, yo acá observo el primer cubo que vemos en la imagen y vamos a dibujar la estructura. Para la estructura me refiero a todos los lados, a los que vemos y a los que no vemos. ¿Cómo se hace esto? Yo recomiendo hacer los cubos comenzando de la base. Lo vamos a hacer bien grandes, ¿no? Lo más grande, en un tamaño más o menos así de unos 8 centímetros, será más o menos, aproximadamente. Y bueno, vamos a hacer ejercicios como siempre, trabajando en toda la hoja. Ahora, ¿qué pasa? Si yo comienzo a hacer la base aquí y hago un cubo así muy grande, ¿no? Se me va a quedar afuera de la hoja. Entonces vamos a, como observamos en el ejercicio que les mostré, a medir primero dónde queremos que comience y dónde queremos que termine. En este caso acá. Voy a borrar las líneas que hice de ejemplo. Vamos a borrar, si no nos molestan. Vamos a comenzar. Entonces, ¿cómo es esta base? Aquí hay que observar las diagonales, las direcciones de las líneas, tirando líneas aproximadas. Tiro esta línea y esta línea, por ejemplo. Tratando de observar que este ángulo sea lo más parecido posible. Por ejemplo, yo acá estoy viendo que achicar un poquito más, estoy tirando líneas hasta que me parezca la correcta, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es tratar de respetar las medidas, de ver dónde termina cada línea y vamos a tirar otra aproximada. Estas líneas no se ven en la imagen, pero son los que nos da la pauta de dónde está más o menos cada línea. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Observen este punto con respecto a este y observen este punto en la imagen, cómo está con respecto a el extremo superior de todo el cubo. O sea, el extremo superior con respecto a este está más al costado. Entonces siempre vamos a ir tomando referencias. Yo aquí puedo tirar una línea y acá sé que
siempre paralelas entre sí, y las diagonales estas, que son paralelas a esta. ¿Qué pasa aquí? Que tienen que ser más o menos la misma medida. Entonces, esta y con esta es paralela. Siempre esas son las reglas básicas de este tipo de dibujo. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Primero, que son todas líneas paralelas, unas con la otra. Esta con esta, todos los lados de los costados son paralelos y todos los lados de la base y de la superficie, de la parte posterior, son paralelas entre sí. Y aquí tenemos el cubo. Después vamos viendo, a ver. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que hacemos, esto lo hice con un 2B, lo puedo hacer para que se vea más, para que ustedes lo puedan ver, pero les recomiendo hacerlo con un HB. Y ahora con un 4B o 6B, un 4B estaría bien. Vamos definiendo. Con una línea homogénea. No vamos a hacer todavía textura visual, que sería el trabajo de luz y sombra que hice anteriormente, sino que eso va a ser para las siguientes clases. Primero quiero que aprendan a hacer este tipo de estudios. Y así vamos, pasamos a otro cubo, hago y cortamos aquí porque no hay mucho más que decir. Para que vean que cada ejemplo es diferente. Por ejemplo aquí, bueno, lo mismo, marcamos la base, yo lo voy a hacer más o menos parecido, este tamaño me parece adecuado. Mientras más grande le va a ser más sencillo. Entonces lo hacemos de este tamaño. Esto que no lo hice aquí, pero recomiendo hacerlo, es comparar el ancho con el largo. Es decir, si yo, supongamos que quiero copiar esta imagen, la quiero hacer más grande, esta misma imagen, la quiero hacer de acá hasta acá, por ejemplo. Esto es muy importante, porque es lo que es un problema con el que se van a topar. Entonces lo quiero pasar de acá a acá. Entonces este tamaño acá es este tamaño. Entonces observo que es el mismo tamaño, o sea, este tamaño es el mismo que este. Entonces acá yo no paso esto acá, paso esto acá. ¿Ah? Eso ténganlo bien. Y aquí marco. Bien fijado esto, pues generalmente es algo que suele suceder cuando uno empieza, es que una medida la hace más grande, pero la otra la copia igual a lo que está copiando, y aquí en este caso quedaría algo alargado. Bueno, pero eso hasta sacarse esa costumbre hay que hacer muchos cubos hasta que quede fijado eso. Bueno, entonces vamos a hacer la base, copiamos la dirección. Yo siempre copio la dirección del extremo de abajo de todo, copio la dirección, veo que es casi horizontal. Acá hay un ángulo de 90 grados. Lo estoy haciendo muy ancho, me parece, sí, estoy haciendo muy ancho.
imagen un poquito más largo, más alto que ancho. Un poquito más alto que ancho. Entonces, ahí hasta acá, el extremo. La base es por aquí. Sería más o menos así esto. Llegamos a las verticales. Mira que tengo la base, ya lo demás se hace solo. Ya es hacer la simetría de base. Es hacer la simetría, esto llegaría, la línea de atrás llega bien arriba de todo. Y acá copiamos este rombo, lo copiamos acá. ¿Cómo darse, lo último y ya terminamos, cómo darse cuenta de que uno, o sea, por ahí estamos detectando de que no nos está saliendo, cómo verificar en dónde puede estar el error? Por ejemplo, aquí hay un error porque parece como una caja con una tapa inclinada hacia arriba, porque esta línea no está muy simétrica con esta. Entonces corregimos aquí. Esa es una cuestión, es ver que sea paralelo. Otro error que suele suceder es que las caras no sean simétricas. Comparen siempre las caras. Otro error que puede suceder es que se esté transformando en un prisma. Por ejemplo, si yo esta cara la extiendo hacia aquí, incluso lo que está pasando aquí es que me doy cuenta de que había otro error. Si yo lo extiendo, se va a hacer un prisma, pero acá sigue siendo, parece una caja achatada porque esta diagonal quizás está más en punta. Son esas cosas. Hacer una figura geométrica más simple que un objeto, por ejemplo, quieres dibujar un electrodoméstico o una figura con más lados, cuando le erramos en una línea ya ahí se descascara se cae toda la figura, entonces está bueno esta práctica. Y bueno, lo último es el tema del cilindro. Bueno, lo mismo, el cilindro siempre se dibuja. En el ejercicio de ahora es llenar cubos, pero vamos a explicar cómo se hace un cilindro, que básicamente, ya sabiendo hacer esto, pueden hacerlo. Siempre partimos de este trapecio, siempre así. Cuando hagan un cilindro, siempre se va a ver desde esta base. Como vimos la otra vez, es hacer diagonales y las mitades y el ovoide. No sé si en todo el lío de líneas se aprecia, pero al hacerlo más pequeño sucede eso. Y ya tiré todas las líneas, entonces ahí voy al ovoide, ¿no? Esto lo repetimos arriba. Si yo repito esta cara exactamente igual, va a ser una
reflexión, como sucede acá. Vamos a hacer el cofrado. También lo voy a hacer reflexión. Esta cara igual a esta, ¿no? A ver que este punto tiene que converger en... Entonces acá tenemos un costado y otro costado. Cuando ustedes vayan a copiar un objeto cilíndrico y le hagan la base, siempre la base es un poquito más grande que el cilindro. Bien, porque miren cuánto sobra de aquí. Entonces siempre traten de hacer un poquito más grande y después, porque si no les va a quedar muy acotado el cilindro. Y aquí repetimos. Esto sería así. Y todo esto no va, ¿no? A ver, lo borramos. Nos queda un cilindro visto bien de frente. Ahora, de costado, lo mismo. Hacemos la cajita. No la hacemos en perspectiva, porque eso ya se puede hacer, pero todavía no lo hagamos a esto. Si quieren practicar esto también háganlo, ¿no? Entonces. Y bueno, más o menos así quedaría terminado. Es básicamente como el cilindro, el primer cilindro, es decir, como este. Pero la diferencia es que estos lados, aquí estas caras, no las hacemos en reflexión, sino que las hacemos, le hacemos la copia exacta, digamos, la repetimos a la figura. Pero si lo ponemos así, vemos que es lo mismo que hacerlo vertical que hacerlo en horizontal. Ya vamos a ver, en horizontal también se hace usando los puntos de fuga, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Lo que quiero que hagan ustedes es hacer los cubos, llenar hojas con cubos, copiándolo, como les dije anteriormente, de fotos de Pinterest o de figuras, o si tienen algún cubo en su casa, mejor. Bueno, hasta la próxima clase.